Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este lunes 16 de septiembre de 2019. Primero el Evangelio. En nuestra serie, el mensaje del primer Evangelio, estamos en el devocional número 54, recibiendo a Jesús como Rey. Nos basamos en Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52. Recordemos la escena que describimos ayer. Camino a Jerusalén había mucha gente que en las calles se reunía para desear bendición a los peregrinos que caminaban a la ciudad santa a celebrar las fiestas. Jericó estaba justo a 25 kilómetros y en la vía principal. De seguro la gente tenía especial interés de conocer a Jesús, aquel Galileo que se había atrevido a enfrentar a todos los grupos religiosos de poder de su época. Así que seguramente la ciudad estaba atestada de gente, apretujándose físicamente y espiritualmente, anhelando la redención que los profetas les habían hablado. Leamos el testimonio de la palabra y reflexionemos en las enseñanzas que esto nos propone. Dice así, versículo 46. Entonces llegaron a Jericó, y cuando él iba saliendo de Jericó junto con sus discípulos y una gran multitud, el ciego Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y cuando oyó que era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos le rogaban para que se callase, le regañaban para que se callase. Pero él gritaba aún más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, él te llama. Entonces él tirando su manto y levantándose, fue a Jesús. Y Jesús le respondió diciendo: ¿Qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Rabí, que yo recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bartimeo era parte del paisaje y seguramente la gente apenas lo notaba, pero él, como cualquier persona de su condición, percibía todo lo que sucedía a su alrededor. Sus otros sentidos se habían desarrollado extraordinariamente, sobre todo el oído, y tenía una capacidad para reconocer las cosas que sucedían a su alrededor realmente extraordinaria, como las personas de su condición regularmente hacen. Sabía de Jesús por lo que todos los demás hablaban de él, y la gente hablaba maravillas del Señor. Muchos lo reconocían como el Mesías y le buscaban porque les sanaba y les daba de comer. Así que debemos entender que ya había oído y de alguna manera creía en su corazón y tenía el deseo, la esperanza de encontrarse con él. Por eso es que cuando supo que Jesús estaba pasando por donde él estaba, se puso a gritar para llamar la atención. Reflexionemos en las enseñanzas que nos presenta esta hermosa historia. Pero déjenme decir algo, una acotación importante. En el milagro podemos notar la extraordinaria gracia de Dios. Digo el milagro porque ayer ya leímos este pasaje y ya supimos que el Señor lo sanó. Podemos notar la extraordinaria gracia de Dios y debemos dejar bien claro lo siguiente: se trata del poder de Dios y nada más. No hay mérito alguno en el ser humano en este milagro. Sin embargo, es interesante ocuparnos también de las actitudes correctas de los seres humanos y debemos imitarlas, las que son correctas. El milagro se describe en los evangelios sinópticos, y lo leímos ayer en el culto, por cierto, los que son de la Iglesia Bautista Oreb. Ahí se habla de dos ciegos. El autor de este evangelio en particular se refiere solo a uno, no hay contradicción alguna. Seguramente fueron los dos, pero él se refiere a este porque tenía el testimonio personal de este, que seguramente iba a la iglesia. Pongamos en práctica algunas de las enseñanzas que Bartimeo nos presenta y permítanme declararlas en segunda persona, pero para hacerlas más contundentes, pero escribámoslas en nuestra vida en primera persona. No te limites, no nos estanquemos, seamos creativos. Dicen los conferencistas de la superación personal que los límites nos los ponemos nosotros, a nosotros mismos, y aunque no estoy de acuerdo con el humanismo de estos sacerdotes del pecado original, porque el pecado original es eso, serás como Dios, o sea, la idea es que tú puedes, ten confianza en ti mismo, descubre el campeón que hay en ti y esas cosas. Eso es el pecado original, la creencia de que yo puedo, de Adán y Eva. Pero bueno, aunque no comparto la idea humanista de algunos conferencistas y entiendo que hay límites que la vida nos pone, digan lo que digan los profetas de la nueva era, ciertamente nosotros no nos podemos quitar algunos límites. Sin embargo, sí es verdad que Dios nos ha dado capacidades, nos ha dado una misión y en ocasiones somos nosotros los que nos autosaboteamos para no seguir adelante ni lograr nada. Bartimeo tenía una importante limitación en su vida, era ciego. Sin embargo, pudo ver algo que los
videntes no pudieron ver. O sea, ahora sí que el ciego vio algo. Él vio en Jesús una gran oportunidad para ser bendecido. No podía ver, así que preguntó, gritó, buscó, pidió, y sin importarle la molestia de los demás, hizo lo que sí podía hacer en lugar de ocultarse en sus limitaciones. ¿Qué sí podía hacer? Hablar, gritar, eso sí podía hacer, no podía ver, pero sí podía hablar y gritar, y lo hizo. Lo hizo. Podemos decir que vio una oportunidad y la aprovechó. Esto nos enseña que los ojos no siempre ven lo que realmente es importante. Como decía el principito del cuento, solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible para los ojos. Bartimeo nos da una lección de capacidad para ver a pesar de que era invidente. Muchas personas se limitan a sí mismos al hacer un inventario de sus capacidades, pero se olvidan que todos tenemos acceso a la maravillosa gracia de Dios que nos permite contar con un potencial incalculable. Creo que lo dije mal, déjeme decirlo una vez más. Muchas personas se limitan a sí mismos al hacer un inventario de sus incapacidades, pero se les olvida que todos tenemos acceso a la maravillosa gracia de Dios que nos permite contar con un potencial incalculable. Ciertamente estamos limitados por el espacio, el tiempo y la gravedad, entre otras cosas, pero no hay razón para que nos autolimitemos por falta de arrojo, falta de fe o por abundancia de temor. No hay límites para seguir y experimentar a Jesús, sino los que nos ponemos nosotros a nosotros mismos. Y si seguimos a Jesús, se nos abrirá un camino de muchas posibilidades de bendición. Déjenme les cuento la anécdota de un gran músico, Federico Händel. Perdió la vista gradualmente y cuando ya estaba muy adulto, muy anciano o muy adulto, había perdido la vista. Y dijo alguna vez, mientras pierdo mi capacidad para ver a los hombres, aumenta mi capacidad para ver a mi Señor Jesús. ¿Cómo la ve? ¿Qué opina? No nos limitemos, busquemos a Dios, busquemos la manera, busquemos alternativas, seamos creativos y cumplamos el plan de Dios para nuestra vida. Si no se puede de esta manera, busquemos otro camino. Si no se puede así, hagámoslo de otro modo. Si tenemos carencia de alguna habilidad, desarrollemos otras. Tal vez tenemos por ahí una habilidad que no conocemos todavía y que Dios nos la dio para que le sirvamos, para que hagamos algo importante, pero por nuestra tradición, por nuestras costumbres, por nuestra apatía, por nuestra holgazanería en algunas ocasiones, no explotamos todo el potencial que Dios ya puso en nosotros. Porque recuerden, es su gracia, es su maravilloso poder, no el nuestro, es Él. Pero si Él quiere obrar en nosotros, no lo limitemos. Así que les propongo, hagamos una oración y comprometámonos con el Señor para vivir con Él. Dispongámonos para renovarnos, dejemos que la palabra leída nos inspire durante todo este nuevo día y dejemos que Dios nos santifique un poco más. Recordémoslo por medio de las primeras 4 letras de la palabra Cristo: compromiso, renovación, inspiración y santidad. Y santidad es no ponernos límites donde Dios nos puso posibilidades. No estancarnos donde Dios nos manda ser creativos y aprovechar las oportunidades, como dijimos también ayer. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.